de estos artículos. Entonces, mi pregunta es referente a este artículo, ¿qué preguntas tienen? ¿O quién puede aclarar de qué trata el artículo? ¿Alguien que quiera hablar? Ustedes pueden decir bien, explicar de qué trata el artículo, de, de qué trata el artículo, o bien preguntar, eh, preguntar sobre el artículo, alguna pregunta o algo que no entienda. Pero yo no, pues, yo no voy a hablar sobre el artículo más de lo necesario. Es el estudiante, en este caso, el que tiene que explicar que leyó el artículo y que se está preparando para el quiz del martes. Entonces no sé si alguien va a hablar. Profe, Sí, dígame. yo tengo una pregunta. Es que no entendí bien porque en alguna parte nombran que es antioxidante. La quercetina es antioxidante y también prooxidante. Entonces no entendí esa parte. ¿Eso dónde está? ¿En qué parte de este capítulo está? En la parte de la quercetina y regulación de cambios redox. Pero eso está en materiales y métodos. ¿En qué página? ¿Cerca de qué título o qué? ¿Cerca de qué Ya, tabla o qué? ya miro. Ajá, ok. Sí. Ujú. ¿Cómo me dijo que se llamaba la molécula? Em, la quercetina. 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 Ello, esa molécula. Ah, aquí es en la página 7. La página 7. Yo miro a ver. Página 7, 1, 2, 3, 4, 6. ¿Al principio o al final? Por aquí por donde yo estoy buscando o más abajo. Está donde después de esto, estudios biológicos, aplicaciones, o está antes de eso. ¿Me escucha? ¿Me escucha? No me escucha. Sí, profe, Sí, sí se escucha. Sí, por está eso. antes de la quercetina y la regulación del ciclo celular. Sí, pero es que eso no me dice mucho. Es decir, usted me dijo que en la página 7. Yo estoy aquí en la página 7. ¿En Siete qué ocho parte? en la que dice aquí, ¿Qué título después, tiene por ahí después de la cerca? imagen 4, después de la figura 4. Ah, pero entonces está más para adelante. Esa figura 5. Esa es
tabla 4, figura 4. Esta es la figura 4. Esa también, profe, esa figura, no la entendí. Vamos a ver si al abrirla nos muestra la figura de forma separada. Ya. Bueno, este es el espectro de absorción en solventes polares. Por este lado tiene usted la absorbancia y por este lado tiene la longitud de onda. ¿Sí? Entonces, todos estos solventes que hay aquí son solubles en el agua, como podemos ver. Son solventes, como dice ahí, bien lo dice, polares. ¿Qué es lo que le cuesta de la figura? Pues, o sea, eh, lo que medio entiendo es que dependiendo de esta absorbe más, dependiendo de la sustancia. Sí, algunas sustancias absorben más que otras, ¿no? Y Entonces, como usted puede ver, la mayoría absorbe a 320 nanómetros, pero el agua, como vemos aquí, absorbe a 370, un poco más adelante. Sí, ¿qué más? ¿Qué me iba a decir? o sea, ahí la mejor sustancia para absorber y estos entonces sería el agua No, eso o el depende. THF. Eso depende, ¿no? De en qué longitud de onda usted vaya a trabajar. Esto solo nos está indicando las longitudes de onda donde esa molécula absorbe más y donde esa molécula absorbe menos, ¿no? Eso es lo que nos está indicando. Ahora bien, ya cuando usted vaya a elegir la sustancia en la cual va a disolver el químico, pues eso ya depende de muchas otras cosas, ¿no? Eh, pero aquí están demostrando en qué partes absorbe estas moléculas polares, que son todas estas que vemos aquí. Pero esto lo vio usted en relación a qué. ¿Qué es lo que en el artículo piensan hacer con estas moléculas? ¿Qué se piensa hacer? ¿Disolver algo o qué? ¿Usted supo qué iban a hacer con ellas? Lo que pasa es que aquí le están hablando a usted del L4. ¿Cuál es el L4? ¿Usted ya analizó el L4 o no lo ha analizado? No, no, señor. Bueno, entonces miremos esta figura para analizarlo. Esta otra figura. Este es el L4, ¿no? Y entonces, ¿cómo ve usted esa molécula? Esa molécula, ¿ve usted que puede ser soluble en uno de esos componentes que acabamos de ver? Cuando usted la mira. Ah, Si, entonces, si es esta esta molécula la molécula, que se disuelve. esa es la molécula que se disuelve, esta es la L4, ¿no? Esta es la que se va a disolver
allí. Entonces, usted tiene que mirar Sí, que esto, ¿cómo? ¿Cómo dice? No, no, señor. Siga, por favor. Ya voy. Sí. Entonces lo que usted ve aquí es que la molécula tiene una cantidad de, esta es una carga positiva y esta también, ¿no? Y además esta tiene una carga negativa, que son los sulfatos. Cada sulfato tiene 3 oxígenos y por lo tanto debe tener por lo menos 2 o 3 cargas negativas. Por otro lado, tiene otros oxígenos aquí que tiene electrones libres y tiene nitrógeno que también tiene electrones libres. Tiene además una cantidad de dobles enlaces que hacen resonancia. Entonces la molécula probablemente... Pues no sé si lo entiendo. La molécula probablemente sea disuelta por el agua, pero normalmente el agua no se utiliza para disolver este tipo de componentes, ¿no? Sino que se utiliza otros, uno de los que vimos ahí, ¿no? De los otros que se vieron ahí, de los polares. Puede ser, eh, todo nos indica que puede ser disuelta en cualquiera de estos. Puede ser disuelta la molécula. Porque hay interacciones más fuertes con, por ejemplo, con el etanol, con el DMF y así sucesivamente. Acetonitrilos, dan como unas interacciones un poco más fuertes. Entonces, por eso cualquiera de estos podría ser. Pero entonces, ¿cuál elegiría usted de todos estos? Digamos que son estos en los que lo va a disolver. Entonces, usted tiene que escoger el que menos absorbancia tenga a 320, que vendría a ser este. Vendría a ser el acetonitrilo. ¿Por qué? Porque entonces cuando la molécula absorba, no le va a dar tanto ruido, tanto que se llama background. Estos tienen muchísimo más absorbancia ahí, entonces puede llegar a confundir. Si la absorbancia que le va a dar es pequeña, entonces puede llegarse a confundir esa absorbancia con esta, con la del mismo componente. Entonces tiene que buscar la más plana, la que menos absorbancia le dé al principio, ella sola, que es esta que está aquí. Entonces no sé si eso le resuelva alguna duda o si... Sí, profe. Ahí ya quedó clarísimo. Gracias. Sí. Entonces la otra pregunta suya, ¿cuál era? Usted me estaba No, profe. preguntando por una... Ahí estaba confundido. No, ahí estoy. Ahí ya quedó, profe. Ah, bueno. Bueno, pongámosle un poquito de orden a este artículo para poder tener algún avance. Entonces, analicemos el título. El título habla de unos sulfanatos que fueron los que acabamos de ver, unos sulfatos o sulfanatos que acabamos de ver que son solubles en agua. Eso tiene que ver con los llamados ligandos Chit-Vas. Eso está en el libro. No lo hemos visto, pero está en el libro. Una base Chit es la unión entre un nitrógeno y un grupo carboxilo. Eso es lo que es una base Chit. Entonces, eso lo tiene usted que tener claro. Vamos a ver si en esta figura está. En la que vimos antes debería bueno, ahorita la miramos. Bueno, entonces, este concepto tienen que tenerlo claro. O sea, es la reacción de un nitrógeno con un grupo carboxilo. Eso es a lo que nos referimos a una base Schiff. Bueno, luego aquí en el título nos hablan también de que esto es soluble en sulfonatos. Y eso es lo que acabamos de ver, ¿no? Los que estábamos discutiendo que tienen dos grupos
de sulfato, tienen nitrógeno. Esa figura nos muestra que esos sulfonatos son solubles en agua o en componentes de ese tipo, polares, como vimos. Bueno, entonces tengo que tener claro también, antes de meterme con el artículo, qué es lo que es fluorescencia, ¿no? Eso tengo que tenerlo claro, ese concepto. Y tengo que tener claro también cómo los metales pesados en el agua son detectados por estas moléculas que voy a utilizar para que me den fluorescencia. Entonces, eso es lo que tengo que tener ahí como claro. No sé si ustedes leyeron lo que es fluorescencia. No sé si ustedes lo hicieron o lo leyeron. No sé si alguien de ustedes me puede decir qué es fluorescencia concretamente o cómo lo entiende. Profe, ¿me escucha? Sí, escucho, claro. Pues yo lo leí así, pero no sé si estará bien. Dice que la fluorescencia es como decir la emisión de una luz que une una sustancia por la absorción de otra por la radiación de los electromagnético, perdón. Bueno, hay varios conceptos de eso. Eso no sé de dónde lo leyó usted. Hay varias formas de entender eso, pero cuando hablamos de fluorescencia, entonces estamos hablando de qué es lo que florece, cuando hay fluorescencia. Entonces hay dos casos en fluorescencia que aquí en parte los discuten, y es que la fluorescencia tiene ¿cómo le dijera? Dos emisiones. Hay una emisión y una excitación. O sea, los electrones de una molécula se excitan. Entonces, esos electrones, al excitarse, se salen de órbita, suben a una órbita superior. Y cuando esos electrones vuelven a su órbita normal en los átomos, entonces emiten una luz que es fluorescente. Entonces, por eso es que en algunas figuras ustedes ven que hay un pico de excitación y hay otro pico de emisión, y que donde se excita la molécula, ahí mismo no tiene el pico más adelante en emisión, tiene el pico muchísimo más adelante. Miremos una de esas figuras un momentito para entenderlo como un poquito mejor. No sé si será esta una de esas figuras. No, esta no. Entonces, miremos aquí. Esta es la síntesis de esa figura 2. Así, aquí hay una excitación en esta. Bueno, entonces, en estas figuras. Esos fueron los 4 componentes que se estudiaron, el L1, L2, L3 y L4, ¿no? Y entonces, lo que usted ve aquí, punteado, ese es la excitación de la molécula a una longitud de onda diferente y da una luz azul. Entonces, esta es la excitación de la molécula. Y la emisión es esta de aquí. Entonces, ella emite, ella se excita en ultravioleta. O sea, por debajo de 320
nanómetros. Y luego se emite un poco más adelante a 450. Y la luz que se emite a 450 es azul, que es lo que nos están mostrando aquí. Ese es el L1, uno de los ligandos que se va a utilizar para la fluorescencia y hacer el análisis de los metales en el agua. No sé qué tanto hayan leído de eso. Y los otros, como podemos ver, el L2, L3 y L4 dan luz verde a una longitud de onda muchísimo más adelante que el azul. El azul es emitido a 450 nanómetros y el verde arriba de 450, casi a 500 y pico. Miren, aquí está. Sí, entonces hay una excitación. De momento lo que usted tiene que saber es que hay una excitación, que es esta, y hay una emisión en cada uno de estos componentes, ¿no? Entonces, aquí dentro de este título tiene usted que tener claro qué es la fluorescencia, ¿sí? Para poder entender esto, que hay una emisión, hay una excitación y hay una emisión. ¿Qué más? No, es eso lo que aquí tiene que tener muy claro. Ya después, normalmente estos artículos ustedes deben de leerlo. Uno lee el abstract, que es este. Entonces ahí se da una idea de qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que se va a hacer dentro de este artículo científico, ¿no? Entonces, luego del abstract viene una introducción, ¿no? Y entonces en la introducción hacen un recuento histórico de otros estudios que se han hecho, que son esos que marcan ahí con 17, 18, 19, 20 y así, ¿no? Que son referencias, que se han hecho otros estudios sobre el tema, ¿no? Eso es lo que llamamos introducción. Normalmente en estos artículos, después de la introducción, no viene resultados y discusión como está aquí, sino que viene materiales y métodos, que es lo que aquí llaman materiales instrumentación, que llaman aquí. Pero estos son los materiales y métodos de ese trabajo. Entonces, después de introducción vienen materiales y métodos. Y luego de materiales y métodos viene la discusión, que aquí la tienen, pues, como le digo, en otro lado. Y la tienen junta. Normalmente viene el artículo, todo esto complica el artículo, porque el artículo después de aquí de introducción debería de tener materiales y métodos, o sea, cómo se hicieron los experimentos. Pero aquí saltan a resultados y discusión. Normalmente también en estos artículos científicos viene resultados, después de materiales y métodos vienen los resultados. Finalmente viene la discusión, pero aquí lo pusieron todo junto. Entonces esto hace que sea complicado estudiar el artículo. Pero ya escogimos este y debemos de hacerlo. Bueno, esa es como la estructura que debería de tener el artículo. Entonces el Astra me va a decir más o menos de qué se trata, qué va a ocurrir, y la introducción me hace un recuento histórico. Y luego vienen los resultados, que son las figuras. ¿Qué es lo que veo en las figuras? ¿O qué es lo que tengo que ver? Podemos empezar por esta figura, que es la síntesis de los componentes que voy a utilizar para determinar los metales pesados. Estas moléculas, cuando cogen los metales pesados,
entonces van a florecer, van a dar fluorescencia, ¿no? Y entonces esa fluorescencia se va a determinar y se va a decir más o menos cuánto tiene de metales pesados el agua. Entonces aquí hicieron una síntesis, como ustedes pueden ver, ¿no? De uno de ellos. Y se estudiaron cada uno de ellos en la fluorescencia individual. Eso es lo que ustedes tienen que entender aquí. Y entonces ellos de estos 4 escogieron uno. Y escogieron uno porque daba más sensibilidad en cuanto a la fluorescencia. Entonces, eso son pues cosas que ustedes ya las deberían de traer resueltas. Es decir, ustedes ya, cuando más, pues preguntar, bueno, esta síntesis, esto por qué así, por qué asá, qué es lo que verdaderamente ocurre aquí, qué es lo que pasa. Entonces, esto no lo entiendo, pero entonces yo no puedo pues como ponerme a hablar del artículo como si esto fuera una clase, porque entonces no estamos haciendo mucho, sino que el estudiante tiene que entrar y discutir qué fue lo que leyó, qué es lo que no entiende, y otro estudiante, ojalá, le responda la pregunta o se arme una discusión y se pueda resolver el problema finalmente. Entonces, no sé, sí, dígame. Sí, dígame. Bueno, a grosso modo se habla acerca de que los iones tienen como, en cuanto a la fluorescencia, esos son como receptores de los metales, como usted lo acaba de decir en la figura 1, pero hay una partecita ahí debajo de la figura 1 que habla acerca de una catálisis enantioselectiva. Pues estaba tratando de buscar, pero no entendí muy bien ese término. Entonces, para ver si usted me lo... Debajo de la figura 1. De esta figura. Dice, aunque el uso más común de los ligandos, más o menos dice que es para hacer la catálisis enantioselectiva. Está hablando de esta figura, ¿no es cierto? Pero ese texto lo tiene usted ¿dónde? ¿Dónde está ese texto? ¿En qué parte? En el artículo, o sea, fuera de la figura, o sea, tiene que En salirse. esta parte. Es que Aquí, no me ha cambiado la pantalla. Acá, baje más. por debajo de la figura. Sí, debajo, donde dice the figure 1. En el primer parágrafo o en el segundo que está aquí. Baje, profe, es que no me corre aquí la pantalla. Pues no hay sino estos, debajo de la figura no hay sino estos 3 parágrafos, este y este. ¿En qué parágrafo está lo que usted dice? El que sigue después del cuadrito beige que hay ahí, que inicia con el ligando, tienen 2 enlaces covalentes y 2 coordenadas de sitios covalentes, algo así dice. Esta de aquí. O sea, aquí está la figura, aquí abajo. O sea, debajo de la figura. Sí, eso le están hablando de lo que está dentro de la figura. Aquí, mire, este es el metal. Este es un enlace covalente y este es otro. Estos no son enlaces covalentes porque tienen son interacciones. Son interacciones entre el metal y los nitrógenos. De esos que le están hablando ahí. Miremoslo pues de cerca. Mire, ahí dice que las sales tienen dos covalencias, o sea, 2 enlaces covalentes y 2 coordinados.
y que está orientado en el plano geométrico. Lo que es ideal para la transición de iones de metales. Ujú. Es a ver, venga, le digo, en el cuarto reglón. Dice, aunque el uso más común para ligandos sale para las catálisis en altoselectiva. O sea, ahí está explicando, sí, lo que yo quisiera es entender ese aspecto, lo que es realmente qué significa catálisis en altoselectiva. En un enantiomer, ¿qué es? ¿Usted sabe qué es un enantiomer? No Es, sé. es una molécula quiral que solo tiene un solo centro activo. Ujú. Ese es enantiomer selectiva, catálisis. ¿Qué es lo que usted ahí no entiende? Qué es lo que no entiende ahí en esa parte? ¿Me escucha? ¿Cayó la llamada o qué? Acá estoy. Sí, sí, por eso. Cuál es concretamente su pregunta referente a esta parte? O sea, ahí habla acerca de lo que muestra la figura, ¿cierto? Que hay dos sales que son covalentes y dos son coordinadas. Exacto. Todo eso. Sino que puntualmente lo que no entiendo es con lo que finaliza, que dice ahí en esa partecita. Tiene sitios auxiliares abiertos para la unión adicional, como se muestra en la figura 1, se está explicando. Sí, Además de este ligando y sus derivados, son fáciles y barato de preparar. Bueno, sí, aunque correcto. el uso más común para estos ligandos Esa se dan por catálisis en altoselectiva. Entonces yo estuve averiguando que realmente cuál es el proceso o qué es lo que se da en una catálisis en altoselectiva. Y pues sí, no me quedó claro. no le quedó claro. Sí, o sea que la molécula donde va el metal tiene que ser una molécula que dé como sea ópticamente activa, o sea, tenga cuatro componentes diferentes a su alrededor. Ajá. Sí, y entonces que este tipo de metales y este tipo de ligandos son muy selectivos para este tipo de moléculas. Que, pues, miremosla aquí otra vez. Listo. O sea, eh, ella, 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 ella va a tener solo, por decirlo así, este centro activo, nada más. Este va a ser el único. Y entonces, alrededor suyo hay 1, 2, 3, 4 moléculas. ¿No? Entonces, esto va a hacer pues este tipo de moléculas son las que son selectivas en ese tipo de catálisis. ¿Sí? O sea, Para que se dé ese lo que tipo quiere decir es de- que es común. Sí, sí, Ah, ok. dígame. O sea ¿Cómo? que lo que concuerdo es que con la gráfica que se está mostrando en la figura 1 se dice que es Sí, más relacionado a ese tipo de catálisis.
exacto, pero es por exacto, son más relacionados con ellos. exacto. Son más relacionados con ese tipo de sales. Ah, Eso es un ligando de sal. Y entonces está más relacionado y es más selectivo con ese tipo de moléculas. Ujú. listo, profe, gracias. Bueno, ¿yo qué más les puedo decir de esto aquí? Pues no sé, ¿ustedes consideran que ustedes están listos para hacer un quiz el martes? ¿Que ustedes tienen los suficientes conocimientos de este artículo para hacer un quiz el martes? Porque si ustedes consideran que eso es así, pues simple y llanamente se hace el quiz, ¿no? Y se discute lo que se puede aquí. Pero si ustedes piensan que no lo están, entonces hay que tomar otras medidas. Entonces, no sé, ustedes me responderán. Disculpe, profe, ¿me escucha? Yo Sí, por yo lo lo menos escucho. ahorita el señor, Es que yo leí en otro artículo que las interacciones durante durante lo que está sucediendo ahí en ese sulfato con el agua no es del todo eficiente, sino que es más o menos de un 0,1% de los enlaces que emiten esta radiación ahí. Y creo que aquí en este artículo no especifica el tiempo en el que dura cada quimioluminiscencia. No, pero sí le dan la intensidad. Le dicen cuál de ellos tiene una mayor intensidad. Que yo le digo cuál, me parece que es, me parece que es, que aquí hay una tabla. Mírenla ahí, ve. Estos son los 4 componentes que se sintetizaron para utilizar, ¿no? Y entonces, si usted mira aquí, entonces el número 1 tiene 366, 69 en lambda, nanómetros de excitación y tiene una emisión de 431, ¿sí? Y así con todos ellos tienen pues su propia excitación y su propia emisión. Pero entonces la cantidad, por decirlo así, de fluorescencia que ellos emiten, que ellos tienen la capacidad de emitir, entonces vemos que el que más fluorescencia emite es el L1, con 0,330, y los otros emiten muchísima menos fluorescencia. Entonces, sí hay una forma de medir eso, de medir cuál de ellos es mejor para la fluorescencia, que ahí en ese caso sería el L1, ¿no? Porque como, mire, tiene muchísimas veces más capacidad para florecer, para dar fluorescencia. Entonces, no sé, ahí, su pregunta era ¿cuál? O sea que dependiendo de la capacidad que tenga cada componente, se debería el tiempo en que es quimioluminiscente. No le entendí muy bien. Repítame la pregunta, que había ahí había como 2 micrófonos en el aire y no se entendió bien. Repítame, por favor, la pregunta suya, que no la pude escuchar bien.
Sí me escucha. Él respondió por el interno que tiene mucho ruido allá en la casa de él. Ah, ya. Ya. Tiene mucho ruido allá, sí. Sí, hay mucho ruido ahí. Bueno, no sé, yo necesito que ustedes me digan cómo se sienten para hacer un quiz de este artículo el martes. O por lo menos que ustedes lo discutan con la monitora, con Aponte, y luego me dejen saber cómo se Sí, pero siente. creería que es más viable. Es como lo más viable, sí, es como lo más viable. Pero sí, es como lo más viable. Es para que me digan, para yo saber, porque si no, entonces lo dejamos para otra semana, pero no podemos disparar esto mucho hacia el futuro, porque entonces se nos acumulan todos los artículos, porque vamos viendo artículo por artículo de acuerdo al capítulo que vamos viendo. Entonces no se nos pueden acumular demasiados artículos, porque Profe, ¿cómo? Debatirlo entre nosotros. Tocaría debatirlo profe, entre nosotros porque nos estamos como adaptando, profe, también con el tema de la virtualidad. Entonces toca ver qué comentan los compañeros. Sí, exacto. Discutan profe, una eso. pregunta. Sí. eh, Respecto a eso, en caso de que con los compañeros se discutiera que pues no estamos preparados para el quiz, ¿habría alguna posibilidad de que se hiciera como en el semestre pasado, que el día del parcial también se hacía el parcial para el 15%, para no quedarnos atrasados como digamos, pasamos al siguiente artículo y tendríamos el quiz de este artículo, no ir atrasados en el tema, sino pues o lo hacemos semanal y si definimos que no estamos listos el lunes, entonces se podría estudiar la posibilidad de hacer el quiz del 15, el parcial del 15%, el parcial del Bueno, 15% el mismo día del quiz del parcial. sí, eso se puede hacer. Lo que pasa es que se le acumulan muchos artículos, son como 4, porque se le acumularía el artículo del agua, de enzimas, de carbohidratos, se le acumularían como 4. Entonces, esos 4 artículos vendrían a ser por lo menos 8 preguntas, 8 o más preguntas, ¿no? Entonces, eso se le acumularía. Yo lo puse como quiz. Fue porque dije, bueno, se lee el artículo y ya el estudiante sabe cuánto sacó, le queda más fácil de sacar una nota alta, pues eso fue lo que yo pensé, ¿no? Una cosa piensa el burro y otro el que la está enjalmando. Entonces, eso fue lo que yo pensé, pero pues esa parte, si quieren, se puede hacer así como ustedes dicen, como se hizo el semestre, el 15%. Profe, En la el verdad, 15. eso me parece un poco, o sea, sería como acumularnos mucho las cosas a nosotros los estudiantes. O sea, de mi parte no me parece buena idea. Yo preferiría hacer un quiz semanal a tener que trabajar pues el doble, estudiar el doble para el parcial, para hacer Sí, dos parciales un mismo día. Creería que lo por mejor sería eso, que lo debatiéramos y le daríamos una respuesta completa al profesor. sí, yo creo que lo puede hacer Sería así. pregunta cerrada o abierta. ¿Cómo dice? Que si sería pregunta abierta o pregunta cerrada. Pues eso yo todavía no lo había decidido, todo depende de la tecnología y las ayudas que se tienen aquí, pero yo ya pues subí por lo menos el parcial, el parcial o la parte del parcial de agua y de introducción ya lo tengo hecho, entonces ya está, ya lo tengo, ya lo subí. Faltan los otros capítulos que veamos de aquí para allá. Entonces, por lo que veo, puede ser de respuesta múltiple. Lo que pasa es que ustedes también tienen que discutir eso. También deben de discutir eso, si es respuesta múltiple o una o dos respuestas cerradas.
porque no es fácil. No es fácil ir y escoger una pregunta en artículos científicos como este. Pero si ustedes lo ven fácil, pues lo hacemos así. La verdad es que yo, pues, a mí no me perjudica en nada hacerlo de una u otra forma, ¿no? Los que tienen que mirar que no salgan perjudicados es ustedes. Entonces, no sé. Si quieren, lo discuten. Discútanlo bien entre ustedes. ¿Cómo va a quedar? Si semanal o si al final, si abiertas o si cerradas, y me dejan saber y entonces nos dedicamos a eso, a lo que ustedes Listo. ahí en ese aspecto determinen. Sí, entonces nosotros Sí, hablamos acá nosotros y le comunicamos a la monitora. Exacto, le hablan con Aponte y le dicen en qué quedamos. Y Aponte habla entonces con el grupo B de una vez. Listo, profe. Listo, bueno, entonces para no perder el arranque, entonces yo voy les explico un poquito de las figuras, como para que ustedes tengan como algo de base, y de las figuras y de los, ¿cómo se llama? Las tablas. Un poquito, pues, a vuelo de pájaro, para que ustedes tengan alguna idea y vean qué es lo que necesitan saber de eso. Pues, qué es lo que puede salir en un quiz. Y bueno, entonces, esta figura, permítame un momentito, esta es la figura número 1. Entonces, esta figura ya pues discutimos una parte de ella. Aquí con uno de los estudiantes, que no sé cómo era el nombre de él. Bueno, estas figuras, como ustedes pueden ver aquí, esta parte, toda esta parte es igual a esta parte. Y eso tienen esas figuras. Son así, simétricas. Y aquí tiene un carbono y otro carbono, que unen los dos nitrógenos. Este tipo de moléculas con anillos y eso son los que tienen esa tendencia a dar fluorescencia. Entonces, esta ya se analizó, ¿no? Que esto es un metal y ese metal tiene que fijarse bien qué tipo de enlaces son. Ahí ve usted claramente que son dos enlaces covalentes y tiene otros enlaces que no son covalentes, sino pueden ser electrostáticos, ¿no? Entonces, mirar bien la figura, analizarla bien, y con el texto que viene en el artículo. Cuando usted le cite en la figura 1, usted va y la mira y analiza el texto, de qué fue lo que le dijeron de esa figura. Bueno, luego viene aquí un esquema esto es la síntesis de los componentes que se van a utilizar. ¿Cuántos componentes se van a utilizar? 4. L1, L2, L3 y L4, ¿no? Y esta es, pues, a grandes rasgos, la síntesis. Usted ve que necesita 2 de estos y necesita 1 de estos. Y entonces cuando usted mira la molécula, tiene 1 y 2 de estos. Ahí están. Y tiene 1 y 2 nitrógenos. 1 y 2 nitrógenos. ¿Sí? Tiene que saber que esto se hizo en un medio básico. Ahí está. Esto es un medio básico. Que hay reflujo. O sea, lo cocinan por 2 horas, sube por un destilador y pasa al otro lado. Eso fue lo que más o menos hicieron ahí, pero eso pues usted no tiene que estar en grandes detalles ahí, sino que usted simplemente lo que tiene que saber ahí es que hubo una síntesis
que ellos hicieron una síntesis y que además dijeron que esas síntesis no son difíciles, sino fáciles. Entonces, la diferencia que hay entre el L1 y el L2 es que este tiene aquí, como pueden ver, un anillo extra. Y ese anillo extra es el importante, porque ustedes vieron, ahorita miramos en la tabla que ese anillo extra es el que le da más capacidad fluorescente a esta molécula con relación a estas otras tres. ¿Qué vemos aquí? Entonces, aquí no hay anillo, ¿no? Ahí vemos que aquí lo que hay son dos carbonos. Este tiene 1, 2, 3 y este tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Y entonces eso le da un poquito más de fluorescencia a estos tres con relación a este. Este sí tiene muchísima más fluorescencia porque tiene un anillo extra y esos anillos dan muchísima más fluorescencia. Entonces, ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que ver y entender en el artículo, ¿no? Entonces, miremos otra figura. Miremos esta figura. Bueno, aquí, ¿qué es lo que hay que ver? Que por un lado está la intensidad de la intensidad de la absorbancia que tiene la molécula. Ella absorbe aquí. O sea, esto es lo que llamamos excitación. Cuando ella se excita, absorbe aquí. Y cuando va a emitir la luz que absorbió, de la que la excitó, entonces la emite a otro longitud de onda diferente. Aquí está usted en ultravioleta, o sea, invisible. Y aquí esta ya es visible, que es lo que ella emite. Y entonces emite a una longitud de onda de 450 y por eso es azul. Esta luz es azul. Y esta es la L1, L2, L3 y L4. Y entonces vemos ahí que las otras emiten en color.
En los 4 casos se refiere a estos, a las a las 4 moléculas, la Sí, L1, señor. L2 y L4. Sí, señor, en la variación entre las 4 moléculas. Claro, porque ya dijimos que la L1 tiene una estructura diferente, que es el otro anillo. Y entonces, cada una de ellas tiene una estructura diferente. No es muy grande. La diferencia entre ellas es más grande con el L1 porque el L1 tiene un anillo. Los otros tienen unos pedacitos pequeños. Este y el 4 tienen unos pedacitos pequeños. Volvámosla a mirar. Creo que fue la figura, fue la 1. Síntesis, creo que está aquí. En el esquema 1 aparecen todos. Sí, aquí. Entonces, usted ve la L1. La L1 tiene aquí un anillo. Ese anillo le da muchísima más fluorescencia que a los otros 3, a estos 3 que vemos aquí. ¿Por qué? Porque mire que este anillo, todos estos anillos dan más fluorescencia. Esta no tiene sino 2 anillos y aquí en lugar de esta tiene 2 carbonos, nada más. Esta tiene 3, 1, 2, 3 y esta tiene 4, ¿no? Entonces eso le va a dar características diferentes a esta y a esta y a esta. Pero la que más fluorescencia va a dar es esta. Por eso las 4 columnas que usted ve son diferentes, porque las estructuras de ella son diferentes y van a dar diferente fluorescencia. Entonces, ahorita si volvemos allá, estamos hablando de la número 3, no, de la 5. La 5. Figura 5. Entonces usted ve que, por ejemplo, la L1, que es la que tiene los anillos, le va a dar muchísima más fluorescencia, como vemos aquí y aquí, que estas otras, miren. Que esta es la 3, esta es la 2 y esta es la 1. Entonces, esta va a tener muchísima más fluorescencia que estas, miren, que todas estas 3. Y estas van a tener muy parecido porque usted vio que el anillo que tienen, ellas no tienen un anillo como esta, que tiene absorbe o da mucha fluorescencia, sino que esta tiene 2 grupos de carbono, solo 2, esta tiene 3 y esta tiene 4 carbonos, pero no tienen un anillo como estas. Entonces, ese es en esencia el motivo por el cual le da esta mayor fluorescencia. Y por eso se escogió esa para el estudio. Y como ve aquí, también tiene mayor capacidad en diferentes metales de florecer o de dar más fluorescencia. Porque eso también tiene que ver con los metales que se utilizan aquí. Aquí se utilizan diferentes metales y dependiendo de qué tipo de metal sea, si es pesado o qué, entonces da más fluorescencia. No sé si eso sea suficiente para esa figura o si hay algo más que discutir ahí que usted tenga. Con respecto a las barras de la izquierda, pues logré entender, gracias. Pero con lo de la derecha quería ver si usted me podía confirmar si pues las curvas que vemos en cada uno de los ligandos se refiere o sea, como a la compatibilidad entre el elemento
que se identificó y la fluorescencia de ese elemento, o sea, la fluorescencia que proyectó ese elemento. No sé si me hice Exacto, entender por ahí. y este componente. O sea, este componente se une a estos, este componente, perdón, este componente se une a uno de estos componentes, que es el L1, y entonces va a dar este tipo de fluorescencia cuando se unen. Y entonces vemos ahí que este que vemos aquí, que ese es el cromo 3, es el que más fluorescencia va a dar. ¿Sí? Los otros dan una fluorescencia muy parecida. Y entonces comparando esta con esta, ¿qué es lo que podemos decir? Que claramente yo puedo, que yo utilizo el L1 porque claramente me muestra un metal pesado peligroso como es el cromo dentro del agua. Mientras que aquí, mire, con el L2, mire dónde queda el cromo. Queda por aquí abajo. Me da muy poquita fluorescencia, o sea que no puedo utilizar este componente para determinar el cromo en el agua. Tengo que utilizar este que es muchísimo más sensible. Y así, eso es lo que hay que analizarle a eso, pero usted lo dijo muy claro, está en relación el componente con la cantidad de fluorescencia que da y con el ligando, que es este. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, entonces, no, pues, ¿qué les digo? Ya por aquí hay unas figuras, sí, unas figuras bastante complejas que tenemos que analizarlas. Esa no es tan compleja. Me decía, a ver, aquí. Pues hay unas donde hay que analizar muchísimas variantes. Aquí esto es con el pH, eso tampoco es que sea muy complicado. Y esto tampoco es que sea muy complicado, pero que ustedes lean el proceso. Son las que tiene por aquí abajo. Ah, no, ahí terminamos. No, yo lo veo pues muy factible. Ahora que ustedes necesiten más tiempo, pues eso es otra cosa. Entonces, yo creo que por hoy lo dejamos ahí, porque al fin de cuentas iban ustedes a hablar y me tocó fue a mí como hablar más de la cuenta. Entonces, lo dejamos aquí. Yo quedo a la expectativa de ustedes que al fin a qué acuerdos llegaron entre ustedes. Y entonces, de acuerdo a eso, entonces terminamos de hacer este capítulo, este artículo. Entonces lo dejamos ahí. Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces nos vemos el próximo martes y quedo a la expectativa de lo que ustedes determinen. Sí, dígame. Es que yo tengo varias preguntas, pero sobre el taller de enzimas. ¿Puedo preguntar sobre eso? Sí, claro. Sí, dígame. Es que ustedes en las preguntas, bueno, en una escribió una doble A, pero yo no sé a qué hace referencia con esa doble A. Si dice esto, la Déjeme pregunta, yo. si dice la pregunta, nombre de... Creo que se refiere a innovación. Ah, eso puede ser. Déjeme, yo abro el taller para Bueno, mirarlo a ver. profe, Un momentito, yo lo abro.
Se demora un poco. ¿Te quedó bien? No me quiere abrir esto. Ya, ahorita cambió. Bueno, entonces, yo lo pongo aquí para compartirlo. Bueno, es de aquí. Entonces, no sé a qué parte, qué pregunta es de la que usted me habla. Profe, esto, baje más porque ahí solo se ve la tabla. Ahí solo se ve. Mira, No. ahí dice ¿En qué nombre pregunta? 3 A.A. Ahí